y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El pueblo redimido pasará en el cielo. Para esto vamos a usar algo gráfico que nos va a ayudar a grabarlo en nuestra mente al verlo por escrito también. Les invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál es la tribulación de aquellos días? Si leemos unos versículos antes de lo que vienen hablando, dice en el versículo 21, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que viene una gran tribulación. Hay muchos que enseñan que la iglesia no va a pasar por el periodo de la tribulación, pero según las palabras del Señor Jesús, primero viene la tribulación. ¿Ok? Vamos entonces, esa línea representa los eventos, o sea, la historia y cómo se van a ir dando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a poner es la gran tribulación. Primero viene la gran tribulación. El mundo entero será sumido en este periodo de tribulación. Apocalipsis 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que esa hora de prueba, ese tiempo de tribulación, va a determinar a quién servimos, a quién obedecemos. El mundo entero quedará dividido en dos bandos. Gracias. Quedará dividido entre los que tengan el sello de Dios, que es la señal de lealtad y obediencia al Todopoderoso, y los que tengan la marca de la bestia, la señal de rebeldía contra Dios y sumisión al poder humano. Y ambas señales, aunque no son físicas que se ponen literalmente en la frente, sin embargo, son un símbolo de algo real. El sello de Dios, nos dice el profeta Ezequiel, que es la señal que Dios coloca sobre sus hijos que le son fieles guardando su santo sábado. El sábado es la señal de lealtad entre Dios y su pueblo. Eso es Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Por otro lado, la marca
de la bestia, es lo contrario del día señalado por Dios. Es el día señalado por el hombre. Dios estableció el séptimo día como recordatorio de que Él es el creador que hizo el mundo y todo lo que en Él hay en 6 días y reposó el séptimo día. El hombre cree que puede cambiar aún la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Se levanta alguien que cree que tiene el poder de cambiar aún la misma ley de Dios, hacer a un lado el cuarto mandamiento y en su lugar poner santificar las fiestas. Y esas fiestas son el primer día de la semana, el domingo. Esa será la señal de la deslealtad a Dios, pero la sumisión al hombre, obedeciendo los mandamientos colocados por los hombres. Después de esa gran tribulación, que culminará con la liberación del pueblo de Dios, cuando Cristo se levante para defender a su pueblo, tal como lo dice Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que en el tiempo de angustia, Micael o Miguel, que es el príncipe que defiende al pueblo de Dios, el nombre Micael en hebreo o Miguel en español, literalmente significa quien es igual a Dios, quien es igual a Dios. Y se le llama a Micael el arcángel Micael o el arcángel Miguel. Y la palabra arcángel significa jefe supremo, cabeza de todos los ángeles del cielo. Y ese es Cristo. Cristo se levanta en defensa de su pueblo y en el tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios, los que se hayan escritos en el libro. Cristo nos dice que va a haber 2 grandes resurrecciones. Cuando digo grandes resurrecciones, es porque todos los muertos van a resucitar, o en una resurrección o en otra. Pero va a haber una pequeña resurrección o una resurrección parcial durante el tiempo de angustia, un poquito antes del aparecimiento o de la aparición del Hijo de Dios en las nubes del cielo. Esta resurrección se le da el nombre de resurrección previa. Previa quiere decir que es antes de la venida de Cristo, un poquito antes de su venida. Y también se le da el nombre de resurrección parcial. Parcial quiere decir que no es total, sino en parte. Si tienen abierto todavía su Biblia en Daniel capítulo 12, pueden leer
de esa resurrección que también se le llama especial. A ver si pueden recordar, hay 4 nombres que se le dan a esta resurrección de la cual vamos a leer ahora. El primer nombre es resurrección especial, porque resucitan especialmente hijos especiales de Dios en esa resurrección. El segundo nombre que se le da es resurrección previa, porque sucede durante el tiempo de angustia, antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Así que es resurrección previa a la aparición de Cristo, resurrección parcial, porque no todos van a resucitar, y también se le llama resurrección especial, porque los que resucitan son un grupo especial. Y el último nombre que se le da, son 4 los nombres, es resurrección mixta. Mixta quiere decir que es mezclada, porque resucitan algunos para vida eterna y otros para vergüenza. Leámoslo ahora. Daniel, capítulo 12, ya leímos el versículo 1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, que defiende al pueblo de Dios. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos. ¿Cuántos dice? Muchos, no dice todos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está lo mixto. Lo mixto es: unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para vergüenza y confusión. Esa es la resurrección parcial o previa o especial, mixta. Pero ahora vamos a ver las palabras del Señor Jesús, donde Él dice que todos van a resucitar. Esa es la resurrección general. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Dice el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Vean la diferencia, ya decía mucho. Aquí dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y unos, dice, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que hay 2 resurrecciones generales. Dejamos ahora un poquito de lado la resurrección especial que sucede durante el tiempo de angustia y vamos ahora a las 2 grandes resurrecciones. Una para vida eterna y la otra para condenación. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, vamos a poner la primera resurrección. Oh, acaban de pasar a la otra pantalla. ¿Ok? La primera resurrección es para vida. Y en esta primera resurrección resucitan los que
resucitan para vida eterna. Se le llama primera resurrección. ¿Y por qué primera resurrección? Así le llama la Biblia. Podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cómo le llama? Primera resurrección. Obviamente, si hay una primera resurrección, pues tiene que haber una segunda, lo menos. Pues si no, no diría primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, los que resucitan en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo sucede esta primera resurrección que es para vida? Después de la liberación del pueblo de Dios en la gran tribulación. Allí sucede la resurrección mixta. Ahorita no estoy explicando de ella. Pero la primera resurrección general de todos los que están en los sepulcros, los que resucitan para vida, son los muertos en Cristo. Y vamos a ver cuándo sucede esa resurrección. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice en el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ahí está el arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera resurrección. ¿Quiénes resucitan primero? Los muertos en Cristo. Es decir, la primera gran resurrección sucede para vida. Pero hay una segunda resurrección y esa es para condenación, para muerte. Pero dice que el que resucita en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre esos. Pero los que resuciten en la segunda resurrección, la muerte tiene poder sobre ellos y van a ser condenados y destruidos. Esa es la segunda muerte. ¿Cuántas muertes hay? Pues obviamente hay por lo menos 2, gracias. Hay por lo menos 2. La primera muerte es la que morimos todos en este mundo, a menos que estemos vivos para el regreso del Señor. Y eso lo explica el versículo que sigue. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, ya leímos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que en la venida del Señor Jesús, los que estemos vivos y los que resuciten, ninguno va a darle la bienvenida al Señor antes que el otro. El versículo 15 dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
a los muertos. Es decir, nosotros no nos vamos a adelantar a los muertos en darle la bienvenida al Señor, ni los muertos van a estar con el Señor antes que los vivos. Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos al mismo tiempo. En las nubes seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que esta primera resurrección es en la segunda venida de Cristo, y a esto se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Los que enseñan el rapto secreto dicen que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Pero aquí estamos leyendo que es todos al mismo tiempo, los que resuciten y los que estemos vivos. Volviendo a Mateo 24, lo explica muy claro el Señor Jesucristo. Dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y está otra vez la trompeta. Y juntarán, recogerán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es después de la tribulación, cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo. Los habitantes de la tierra dice que van a lamentarse. Van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el cielo entero se va a llenar de formas luminosas. Millones de ángeles van a ser enviados por todas partes del planeta Tierra y van a recoger a sus escogidos. Los que están vivos y los que resucitan de los muertos. Cuando suena la trompeta, al sonar de la trompeta, los muertos resucitan y los vivos somos transformados. Leámoslo. Primera de Corintios. Yo sé que no están proyectando los textos en la pantalla, pues porque tenemos este diagrama, pero busquen en sus Biblias. Yo los veo muy cómodos porque ya se acostumbraron a estar viendo la pantalla, ¿verdad? Pero busquen en sus Biblias para corroborar lo que estamos leyendo. Primera de Corintios 15, 51 dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y está otra vez la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Así que cuando Cristo aparece en las nubes del cielo, al sonar de la trompeta,
los muertos en Cristo resucitan. Y los vivos en Cristo seremos transformados. Y todos juntos al mismo tiempo seremos arrebatados, levantados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Es decir, en su segunda venida, Jesús no toca esta tierra. Él viene en las nubes, se detiene en las nubes, todo ojo lo verá, y entonces los muertos resucitan incorruptibles, dice aquí. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí es cuando la muerte es vencida. Los muertos resucitan incorruptibles, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo no sujeto a enfermedad, no sujeto a envejecimiento, que no está sujeto ya a la muerte. Y los vivos somos transformados en un guiño, en un abrir y cerrar de ojos, en el mismo momento, al mismo sonar de la trompeta. Los muertos resucitan incorruptibles y los vivos somos transformados. Y todos juntos somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. No nos confundamos. Hay dos resurrecciones. Obviamente, todo ojo le verá de los que están vivos. De los que han resucitado, todos los van a ver. Ahora vamos a los impíos, no te adelantes. Ahora vamos con ellos. Entonces, estamos viendo que en la segunda venida Jesús no baja a esta tierra. O sea, no pone sus pies en esta tierra. Somos nosotros los que somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así nos vamos con el Señor. Entonces, pongamos el próximo cartelito aquí. Resucitan muertos en Cristo. Esa es la primera resurrección. Y luego, justos vivos son transformados. Yo quería poner somos transformados, porque yo quiero estar entre esos que estén vivos en la venida del Señor. Pero pues no sé, porque el día y la hora nadie lo sabe. Siempre he tenido ese deseo de estar vivo cuando el Señor venga. Por eso quería poner justos vivos somos transformados. Porque así lo dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Y entonces, el próximo cartelito que nos resume lo que estamos viendo dice: todos los justos, los que resucitan, los muertos en Cristo, y los vivos que somos transformados, todos los justos ascienden juntos al cielo, a darle la bienvenida al Señor en el aire. Ahora, Darío, vamos a los otros, a los impíos. Y vamos a leerlo. Vamos a ir a Tesalonicenses, donde estábamos leyendo hace un poquito, solo que esta vez va a ser segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Dice el versículo 8, entonces se echará de ver o se manifestará aquel inicuo. Inicuo es el que hace iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todos los impíos, los inicuos, los que hacen iniquidad, dice que serán destruidos con el resplandor de su venida. O también dice que los matará con el espíritu de su boca. Su orden, lo que sale de su boca, la orden de Cristo. Esto ya lo leímos esta mañana en Apocalipsis 19. Que de la boca de Cristo sale una espada aguda y con ella va a herir a las naciones. Eso es Apocalipsis 19, versículo 15. En el 14 decía que todos los ángeles le siguen en su venida y luego dice, de la boca de Cristo sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y luego explica de que él va a pisar el vino del lagar de la ira de Dios, la sangre. Porque van a ser pasados a espada, con la espada que sale de su boca, con esa hiere a las naciones, es el espíritu de su boca. Vamos a leer un poquito más de esto en el libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 25. Dice el versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada. Es decir, van a ser muertos con la espada que sale de su boca. Es un símbolo del poder de la palabra de Cristo. Entregará a los impíos a espada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 32. He aquí el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová. No los justos de Jehová, sino los muertos que el Señor va a destruir con la espada que sale de su boca, con el espíritu de su boca. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán. Endechar es llorar por un muerto. No se recogerán ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Donde les tome la venida del Señor, van a ser fulminados por la palabra del Señor o por la espada que sale de su boca. Pero segunda de Tesalonicenses 2 agrega cómo van a ser destruidos. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor destruirá. Dice, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida de Cristo va a ser tan gloriosa, tan luminosa, viene en toda la gloria de Dios. Cuando Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu gloria,
Dios le dijo, voy a pasar delante de ti, voy a proclamar mi nombre, pero no podrás ver mi rostro. Te voy a meter en una hendidura de la peña, y cuando yo vaya a pasar delante de ti, voy a poner la mano y te voy a tapar para que no veas mi gloria, porque no me verá hombre y vivirá. Eso es Éxodo capítulo 33 y versículo 20. El hombre mortal, pecador, no puede ver la gloria de Dios. Si Dios se manifestara en su gloria, nos fulmina a todos, así como la luz destruye a las tinieblas. En la venida del Señor Jesús, los justos vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo mortal se va a hacer inmortal por el poder de la palabra de Cristo. Recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, y sólo así podremos soportar ver la gloria del Hijo de Dios, que viene en la gloria de su Padre. Ningún otro podrá soportar su venida. Al contrario, dice que van a huir despavoridos. Las naciones que están sobre la tierra van a lamentarse, van a aullar. Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie puede estar en pie en la presencia de Dios y soportarlo. Los únicos son aquellos que a la voz de Cristo, al sonar de la trompeta, seremos transformados, y en ese cuerpo inmortal podremos ver a Dios y soportar. Todos los demás son destruidos por el resplandor de la venida. Los que enseñan el rapto y enseñan que la tribulación, la iglesia no la va a pasar, sino que vamos a ser raptados antes, ellos dicen que no tendremos que pasar por la tribulación. Y enseñan que realmente la iglesia no tiene que pasar por la hora de prueba. La hora de tribulación no es lo que Jesús enseña. Pero es interesante porque los que enseñan el rapto, que la iglesia va a ser arrebatada, no entienden que solo los justos que son transformados podrán soportar la venida del Señor. Los impíos, malos, van a huir despavoridos. Van a pedir a las montañas que se le caigan arriba porque no pueden soportar la venida del Señor. El rapto enseña que la iglesia va a ser llevada y los demás se van a quedar vivos en esta tierra. ¿A dónde enseña la Biblia semejante cosa? La pueden leer de tapa a tapa, que no van a encontrar un solo versículo que diga que después de la venida del Señor Jesús van a quedar seres humanos viviendo aquí en esta tierra.
después que los justos seamos arrebatados. Al contrario, Jesús enseña de que no va a quedar nadie vivo en esta tierra. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, ahora vamos a ir a la tercera después. En Mateo 24 dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces va a ser como en los días de Noé. El diluvio los destruyó a todos. Comparen este versículo con Lucas capítulo 17. Lucas 17. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. En ningún lugar se enseña que la venida del Hijo del Hombre van a quedar la gente viva aquí en esta tierra y van a tener una segunda oportunidad de salvación. La oportunidad que tenemos es ahora. Y si estamos entre los vivos, o somos transformados o somos destruidos. Pero no queda nadie aquí para tener una segunda oportunidad. ¿Queda claro ese punto? Entonces vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Los impíos son destruidos por el resplandor de la venida de Dios. Noten lo que dice ahí abajo, está en letra más chiquita, no sé si lo alcanzan a leer. Ahí dice, cena de Dios. Leamos un poquito más de esa cena de Dios. Volviendo a Apocalipsis capítulo 19. Dice que el Señor va a pasar por espada que sale de su boca todas las naciones. Las herirá con la espada que sale de su boca. Y va a pisar el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esa es la cena de Dios, la gran cena de Dios. Los impíos van a ser pasados por la espada que sale de la boca del Hijo de Dios. Pero en ese momento en que Cristo aparece en las nubes del cielo, cuando son destruidos los impíos por el resplandor de su venida, un poquito antes, los impíos están para dar muerte a los hijos de Dios. Pero las armas que iban a usar contra el pueblo de Dios ahora las vuelven contra los que los engañaron, contra los pastores que les enseñaron mentira. Y hay un gran derramamiento de sangre. Por todas partes hay derramamiento de sangre. En el libro
el conflicto de los siglos, miren cómo da la descripción la mensajera del Señor de cuando Cristo aparece en las nubes del cielo. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, es decir, sean libertados, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Terrible, ahí se van a despertar y se van a dar cuenta de cómo fueron engañados. Siguen diciendo, ay de los pastores, eso está en Ezequiel, que pierden y dispersan las ovejas de mi dehesa. Y aquí yo castigaré a los pastores por la maldad de sus hechos. Aullad, oh pastores, clamad, revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré. Aquí está hablando de los ministros. Dice, los hombres ven ahora que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Página 713 del conflicto. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros que los engañaron con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Le dijeron que no iban a pasar por la tribulación. ¿Y ahora qué? Que se encuentran en la hora de prueba. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Ahora sí, dicen, sí, es cierto. Sabíamos que no era así, pero los engañamos. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, gritan. Y ustedes son la culpa de nuestra perdición. Ustedes son la causa por la cual no nos pudimos salvar. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otro tiempo pronuncian contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lucha, derramamiento de sangre. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene contienda con las naciones. Él entra en juicio con toda carne, y en cuanto a los inicuos los entregará a espada. Allí está cuando Cristo pisa el vino del lagar de la ira de Dios. Sale sangre hasta el freno de los caballos. Terrible. Ahora, la orden es a las aves del cielo y a las bestias de la tierra que no necesitan ser invitadas. El olor a sangre humana regado por todas partes, quedan tirados. Y los que no mueren a cuchillo, mueren por el resplandor de la venida de Cristo. Volviendo al profeta Jeremías nuevamente. Jeremías dice en el capítulo 9.
Versículo 22. Habla, le dice Dios al profeta. Así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos, los cadáveres, caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Wow. Allí mismo, en Jeremías, en el capítulo 8, dice en el versículo 1 en adelante, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de sus sacerdotes y de sus falsos profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro. El terremoto gigantesco abre los sepulcros y tira fuera los huesos. Quedarán esparcidos al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Estiércol es como, pues, lo que deja la vaca después de comer, ¿verdad? El estiércol. No va a haber quien los recoja. No va a haber quien los llore ni quien los entierre. Y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra no habrá quien las espante. En Jeremías, ahí mismo, ahora en el capítulo 4, dice el versículo 23. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo ya se habían ido. Miré y el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. La tierra va a quedar asolada y vacía. Completemos aquí el cuadro. Los impíos son destruidos. La cena de Dios, las bestias del campo, las aves del cielo se dan festín. Ahora, por favor, no crean que se los van a comer vivos. Los cuerpos, los cadáveres quedarán tirados sobre la faz de la tierra donde les tome la venida del Señor. Quedarán. Y entonces los animales caen sobre ellos. Pero eventualmente, como la tierra queda oscura, sin luz, hasta las aves del cielo y las bestias de la tierra terminan por desaparecer, porque sin luz, sin sol, todo en tinieblas, se va enfriando la tierra hasta que llega el momento que ya no hay más vida. Y dijo el profeta, miré a la tierra y no había hombre, y hasta las aves del cielo habían desaparecido. La gran cena de Dios. Ahí vamos. Ahí vamos. Se desespera este hombre. Todavía estamos en la venida de Cristo y todavía faltan 1000 años. ¿Qué más sucede al principio
de los 1000 años, es decir, en la segunda venida de Cristo, Satanás es atado por 1000 años y es arrojado al abismo. Leámoslo, está en Apocalipsis capítulo 20. En el 19 ya leímos de la cena de Dios, donde las aves del cielo van a comer las carnes y los cadáveres. Dice el versículo 21 del capítulo 19, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mira, no quiero espantarte con lo que voy a decir, pero te imaginas, y tú tienes un ser querido, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, se lo coman los gavilanes, se lo coman las águilas. A lo menos en la misericordia de Dios van a ser fulminados con el resplandor de su venida, y luego las aves de rapiña les van a arrancar los ojos. Les van a comer toda la carne hasta queden los huesos pelados. No hay quien los llore. ¿Y por qué no hay quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre? Fíjense bien, porque todos los justos son arrebatados y ascienden juntos al cielo. Tanto los que resucitaron en su segunda venida, como los justos vivos que son transformados, todos somos arrebatados a irnos con el Señor. Y todos los impíos están destruidos. Por eso no queda nadie. Ahora, leamos sobre Satanás. Capítulo 20, el versículo que sigue, 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ay, dices tú, después de 1000 años que ya estamos con el Señor en el cielo, ¿todavía el diablo lo van a soltar otra vez? Está terrible. ¿Otra vez? Fíjense, si todos los justos estamos en el cielo y si todos los impíos están destruidos, entonces, ¿a quién va a engañar el diablo? Aquí dice que no tiene a quién engañar. Vamos a ver lo que sucede en esos 1000 años. Porque sabemos que la segunda resurrección sucede después de 1000 años. Y ahora lo vamos a leer en Apocalipsis 20. Pero miren lo que sucede durante esos 1000 años. Apocalipsis 24, el versículo que sigue. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto tiempo? Entonces, fíjense cómo hemos puesto aquí los otros muertos. Si los muertos en Cristo resucitan en la primera resurrección, ¿quiénes son los otros muertos? Los que no resucitaron en la primera. Recuerden que hay dos resurrecciones según Jesús. La primera es para vida eterna y la segunda es para condenación. Entonces, el diablo no tiene a quién engañar porque los impíos están todos destruidos. Y ahora Satanás es echado al abismo, arrojado al abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es la tierra desolada y vacía, sin luz, en tinieblas, como estaba al principio. La misma palabra abismo se usa en Génesis capítulo 1, que ahí nos explica lo que es el abismo. Dice, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes que Dios comenzara a crear en este mundo, estaba la tierra desordenada, desolada y vacía. Las palabras que se usan aquí en el idioma hebreo son unas palabritas muy interesantes. Desolada o desordenada es tohu, tohu. Y vacía es bohu. Así que aquí literalmente dice la tierra estaba tohu va bohu. Va quiere decir y. Tohu, desordenada, va y bohu, vacía. Pero qué interesante, porque las mismas dos palabritas las usa Jeremías en el texto que ya leímos en el capítulo 4 de Jeremías. Tohu va bohu. Y dice así, Jeremías 4:23. Miré a la tierra y aquí que estaba tohu va bohu, desordenada y vacía. Y aquí a los cielos y no había en ellos luz. ¿Y cómo estaba al comienzo? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra abismo nos habla acerca de la tierra completamente desordenada y vacía, sin vida. Bohu quiere decir sin vida. Y tohu quiere decir void. Void en inglés viene a ser como un desierto, algo que no tiene nada, que está todo solo. Antes que Dios creara estaba así la tierra. Y ahora, después de la venida de Cristo, así va a quedar la tierra. El tremendo terremoto que echa fuera los huesos y abre los sepulcros y todo lo demás. Los justos salen de los sepulcros glorificados, pero los impíos quedan regados por donde quiera. Los que están vivos, muertos, caen. Y los que estaban enterrados, ahora la tierra muestra sus entrañas y los huesos quedan al descubierto. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Por eso dice tierra desolada y vacía. Tohu va bohu. Pero los justos recibimos facultad de juzgar y vivimos y juzgamos con Cristo por 1000 años. Usted dice, ¿cómo juicio? Bueno, el juicio previo antes de la venida del Señor es para determinar quiénes somos parte del pueblo de Dios que nos vamos con Él cuando Él viene. Pero el juicio durante el milenio es para juzgar a los impíos. Ya están perdidos. Ese juicio no determina si se salvan o se pierden. Ya están perdidos. Pero tiene un propósito de ser. En primer lugar, Dios quiere
que no tengamos ninguna duda con respecto a su justicia. Porque nos vamos a encontrar en el cielo con gente que vamos a decir, ¿cómo? ¿Y este está aquí en el cielo? Si yo lo conocía allá en la tierra, ahí en sinvergüenza. Pero cuando vayamos a ver los registros en el juicio, vamos a ver que todos sus pecados fueron borrados por la sangre de Cristo. Pero también vamos a encontrar que otros que nosotros pensábamos que iban a estar en el cielo de segurito, no están. Y vamos a decir, ¿no será que Dios se equivocó? Pero cuando vamos a los registros del cielo, vamos a ver lo que nosotros no sabíamos, pero ellos hacían. Su mente, las intenciones de su corazón, todo sale a la luz en los registros del cielo. Y después de esos 1000 años de juzgar a millones de seres humanos que han vivido sobre esta tierra, se han condenado, todos los redimidos vamos a decir, justos y verdaderos son tus caminos. Tus juicios han quedado manifiestos. Tú eres un Dios justo y santo. Y también les vamos a adjudicar sentencia, porque cada uno va a tener que pagar según sus obras. El que mucho mal hizo, pues más va a tener que pagar. El que hizo menos que otro va a sufrir menos, pero también va a pagar. Durante 1000 años se realiza ese juicio en el cielo, pero al final de los 1000 años, los otros muertos resucitan, los impíos. Y aquí lo podemos ver. Resucitan todos los impíos. Fíjense que todos los muertos en Cristo resucitan en la segunda venida, pero los impíos resucitan después de 1000 años, cuando los 1000 años sean cumplidos. Esa es la resurrección para condenación. Y escuchen bien, porque ahora el diablo tiene a quien engañar, por eso va a estar suelto. Lo que lo ató son las circunstancias. Todos los impíos están muertos, todos los redimidos estamos en el cielo, la tierra está desolada y vacía. Imagínense el diablo en una tierra en tinieblas absolutas, un frío terrible, porque no hay sol, no hay calor. La tierra finalmente se convierte en un campo de hielo. Todo está congelado por 1000 años. Y ahora, al final de los 1000 años, los impíos resucitan. Y Satanás los engaña y les hace creer que él les dio la vida, les devolvió la vida. Satanás queda desatado porque los malos han resucitado. Pero también al final de los 1000 años desciende la nueva Jerusalén a esta tierra. A esto le llamamos la tercera venida de Cristo. Y se realiza el juicio ejecutivo o el juicio final. La primera venida fue cuando Jesús vino a nacer en el vientre de María, fue concebido y nació en Belén de Judea. La segunda venida es cuando venga a recogernos para llevarnos con él al cielo. Pero la tercera venida es cuando él viene con todos los santos de vuelta a esta tierra. El profeta Zacarías nos habla de esa tercera venida. Zacarías está justo antes de Malaquías. Dice Zacarías en el capítulo 14, versículo 3.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Ya esto sucedió cuando Cristo viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores para pelear con las naciones. Pero ahora lo va a hacer otra vez, así como peleó en el día de la batalla, otra vez sale Jehová para pelear con aquellas naciones. Se afirmarán sus pies, versículo 4, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora sí, los pies de Cristo tocan esta tierra. Se van a sentar y van a tocar el mismo lugar que tocaron la última vez que Él estuvo en esta tierra, porque Él ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Desde ahí nunca más ha vuelto a poner los pies en esta tierra. Cuando viene por segunda vez, no toca la tierra, nosotros somos arrebatados. Pero esta vez se asientan sus pies sobre el monte de los olivos, que no soporta el peso del Creador del universo, y se parte al este, al oeste, al norte y al sur, haciendo un valle gigantesco, un valle muy grande, dice aquí. Sobre ese valle se va a sentar la Nueva Jerusalén. Al abrirse la tierra, queda purificada, ese lugarcito donde la Nueva Jerusalén va a descender. ¿Y dónde dice que va a bajar la Nueva Jerusalén? Vamos de vuelta a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Volviendo a Zacarías ahora, al capítulo 14, hay un versículo más que está interesante. Zacarías 14. Después de decir que se va a abrir el monte de los olivos, se va a partir del este al oeste, al norte y al sur, haciendo un valle gigantesco. Allí desciende la Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esta vez ahora Jesús viene con todos los santos. El conflicto de los siglos describe que Cristo se adelanta. Va bajando la Nueva Jerusalén y Cristo se adelanta. Pisa el monte de los olivos, este se abre y ahora la Nueva Jerusalén desciende. Y Jesús ahora vuelve y acompaña a sus ángeles, millones de millones, y a los santos que han estado con Él en el cielo, de vuelta a esta tierra. Entran dentro de la ciudad. Los impíos resucitan por
el poder de Cristo. Él los resucita, pero el diablo los engaña. Bueno, leámoslo de una vez para ya ir completando el cuadro que tenemos allí. Apocalipsis 20. Dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego va a explicar los que resucitan en la primera resurrección y los otros. Bienaventurado, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog son los enemigos que se reúnen contra el pueblo de Dios. A fin de reunirlos, el diablo los engaña para la batalla. El número de los impíos es como la arena del mar, no se pueden contar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pues aquí estamos viendo el fin de los impíos. Van a resucitar, el diablo los va a engañar. Y el engaño es con mentira. Él les hace creer que Él es el Mesías y que los que están dentro de la ciudad le han robado a Él la ciudad. Que el que está dentro es el impostor y Él es, miren, yo con mi poder los resucité, les di vida, pero ahora me tienen que ayudar a tomar la ciudad y a recuperarla, porque el que está ahí adentro es el enemigo, el impostor. ¡Wow! Y la gente se cree la mentira del diablo, qué increíble, ¿verdad? Pero dice que sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y suben sobre la anchura de la tierra. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que ellos resuciten hasta que sean destruidos? Si ustedes leen en algunos de los otros profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y otros, Ezequiel, dice que van a construir armas para atacar la ciudad. Recuerden que la tierra está totalmente destruida y desolada. Para que puedan construir armas, tienen que construir fábricas, tienen que levantar máquinas, estructura. Yo les invito, no lo vamos a hacer ahora, que lean el último capítulo del conflicto de los siglos. Dice que entre los que resucitan están los hombres más dedicados al mal en toda la historia de la humanidad. Los grandes generales que nunca perdieron una batalla. Ahí está Alejandro Magno. Ahí está Hitler. Ahí están Nerón. Y ella los menciona por nombre, que los vio allí. Pero esos unen sus mentes para planificar la toma de la ciudad. Engañados. Va a pasar algún tiempo hasta que construyan armamentos. Y finalmente, cuando están preparados, van a subir a rodear la ciudad santa. Y entonces sucede lo que está descrito ahí en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Vi un gran trono blanco, dice Juan,
y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Ahora están vivos ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el sepulcro, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora viene el juicio ejecutivo. Por encima de la ciudad aparece un trono blanco. Y allí se realiza el juicio final de todos los impíos. Finalmente, todos van a reconocer que ellos escogieron su propio destino. Terrible será entonces el darse cuenta que están perdidos para siempre. De Dios dice, desciende fuego del cielo y los consume. ¿Dónde van a ser quemados los impíos? ¿Dónde? En la tierra. Dice el libro, creo que está en Proverbios. Proverbios 11, versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si el justo va a recibir la tierra por heredad, cuanto más el impío y el pecador será castigado y será recompensado con lo que él merece aquí en la tierra. La tierra entera se va a envolver en llamas. Y vamos a leer nuestro último pasaje. Está en Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro 3. En la venida de Cristo. Y aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá. Sí, pero acuérdate que hay una resurrección antes de la venida de Cristo. Los que le traspasaron, ahí van a resucitar y le van a ver venir en gloria. Para verle venir en gloria, sí. Les dije que eso no lo iba a estudiar hoy, la resurrección especial o parcial o previa. Se les expliqué, pero no entramos en los detalles, porque ahora estamos viendo de las dos grandes resurrecciones, ¿verdad? Pero yendo a Segunda de Pedro capítulo 3, dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Todo lo que hay en esta tierra y sus obras serán quemadas. Dice que se van a fundir los elementos de la tierra, las piedras, las rocas, la tierra, todo, hasta el oxígeno, todo está contaminado, será totalmente quemado. La ciudad de Dios va a ser como una burbuja de protección para el Hijo de Dios. Los que estemos dentro de la ciudad podremos ver a los malos quemándose fuera de la ciudad. El muro de la Nueva Jerusalén es de jaspe,
pero dice que es diáfana como el cristal, los muros. Y tiene de ancho el muro, si no recuerdo mal, son 144 codos. Según Apocalipsis 21, el muro de la ciudad tiene 144 codos de ancho. Es decir, más de 50 metros. Porque un codo es medio metro. Si tiene 144 codos, pues son como 70 metros de ancho. El muro de cristal, la ciudad es de cristal. Jaspe es la piedra más dura, pero en este caso es transparente como el cristal. Ustedes saben que los telescopios se hacen de cristal. Y cuanto más grueso es el cristal, ahora hay telescopios gigantescos. Ya el Hubble y los otros se quedaron chicos. El Monte Palomar, que era antes el más grande en todo Estados Unidos, pues ya no es nada. Todavía lo usan porque todavía pueden ver el universo a través del telescopio. Pero ahora hay telescopios poderosísimos, gruesísimos el cristal. Pero nunca han construido un telescopio de cristal que tenga 70 metros de ancho, de grueso. La ciudad va a servir como cristal y vamos a poder ver amplificados por kilómetros y kilómetros cómo se están quemando los impíos. Bueno, no voy a buscar ya el versículo, pero en el Salmo 37 dice, cuando los impíos sean destruidos, Salmo 37, tus ojos lo verán. Veremos a los impíos quemándose fuera de la ciudad. Pero el muro de 70 metros de ancho también sirve de protección para los que están dentro. La piedra de jaspe, tan dura, que la han expuesto a temperatura de más de 4.000 grados centígrados y no se derrite. Y aunque se pudiera derretir con el fuego, Dios va a estar ahí para protegernos. La nueva Jerusalén va a ser la burbuja en el universo donde los hijos de Dios estaremos protegidos por la presencia de Cristo. Pero terminemos el versículo, nos quedó ahí mismo el versículo que sigue, el último, que es el versículo 13. El versículo 12 de Segunda de Pedro, capítulo 3, decía, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemándose se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Después que todo se haya quemado, ya no quede más seres humanos. Todavía Satanás y sus ángeles se van a seguir quemando. Y todavía, después que todos los ángeles que siguieron a Satanás se han destruido, el que se va a quemar más tiempo va a ser Satanás. Porque tiene más, porque él tiene la culpa de todo el pecado en el universo. Los impíos, dice aquí, rodean la ciudad. Cae fuego del cielo y los consume. La tierra es purificada y renovada. Es decir, el mismo fuego que destruye lo malo y a Satanás y a los impíos sirve de antiséptico para limpiar la tierra de toda contaminación. Y entonces, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y ahora viene la eternidad. Y los santos viviremos en esa tierra nueva. ¿Ustedes se imaginan
la emoción que va a ser eso. Ahora sí está completa para que le saquen foto. El cuadro enterito. La eternidad que ya no tiene fin. Miren, la primera vez cuando Dios creó este mundo en 6 días y reposó el séptimo, ni tú ni yo estábamos ahí, ni había nadie. Nadie había. El hombre fue lo último que Dios creó. Bueno, el hombre me refiero a la raza humana, pero lo último que Dios creó fue la mujer. El postre. La obra más perfecta de la creación de Dios. La más hermosa. Pero ya la tierra estaba toda creada. Fue al final del 6º día. Y el 7º día Dios reposó. Y el hombre aprendió de Dios a reposar el 7º día como Él lo estableció. Pero esta segunda vez, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. No me pregunten a mí cómo Dios lo va a hacer. Sabemos que Dios crea por el poder de su palabra. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por el espíritu de su boca. Versículo 9 del Salmo 33, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios podría haber dicho de una sola vez que salga la tierra con todo lo que hay en ellos. Él ya lo tenía planeado. Con una sola palabra podría haberlo hecho todo, pero lo hizo a lo largo de 6 días. Cada día algo distinto. Los redimidos vamos a estar dentro de la ciudad. Todo afuera va a estar cenizas. Todo reducido a cenizas. Y ahora dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Recuerden, tenemos el telescopio de cristal, el muro de la ciudad todo alrededor. Y vamos a ver no solo la destrucción de los impíos, sino la creación de la nueva tierra. ¡Wow! ¡Qué fabuloso va a ser esto! Ahora sí lo vamos a ver con nuestros ojos. Yo no sé si Dios se va a tomar los 6 días para crear, pero me sospecho que sí. ¿Y por qué me sospecho que sí? Porque así lo hizo la primera vez. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue el mismo patrón. Puede ser entonces que ahora sí veamos con nuestros ojos la obra completa de la creación saliendo de las manos de Dios. Con excepción de la última partecita que es el hombre. El hombre ya está dentro de la ciudad y Dios va a abrir las puertas y les va a decir: benditos de mi Padre, heredad la tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesús en la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La herencia de los redimidos va a ser la tierra renovada. Se van a abrir las puertas y ahora en lugar de entrar vamos a salir a ver las obras de Dios. ¡Oh, qué cosa más extraordinaria! Vamos a recorrer el mundo y conocer lo que salió de las manos mucho más hermoso y más perfecto. Por eso les digo, lean el último capítulo del conflicto de los siglos. Se van a sorprender de lo que dice allí. Vamos a quedar boquiabiertos de ver una tierra mucho más hermosa que la primera vez. Perfecto. Y será la morada de los redimidos por toda la eternidad. No va a haber un lugar en el universo donde los impíos se estén quemando por toda la eternidad, no.
Si eso fuera así, si hubiera un infierno que nunca se apaga, como enseñan las doctrinas falsas, pues entonces el ganador fue Satanás, porque inmortalizó el pecado para siempre. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 21, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, ni dolor, ni llanto. Dios nos va a dar por herencia la tierra nueva. La ciudad de Dios va a ser la capital del universo. Y cada sábado vendremos a adorar en su misma presencia. Como leyó, creo que fue Ariel el que estaba leyendo ese versículo hoy, ¿verdad? Cuando dio la bienvenida. De mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de él. Isaías 66. Y fíjense, hermanos, que dice de mes en mes, porque ahí mismo en Apocalipsis 21 dice que el árbol de la vida estará en el medio de la ciudad, a ambos lados, ambas márgenes del río de la vida. Y el árbol de la vida da 12 frutos, cada mes un fruto diferente. Y cada mes vendremos de mes en mes a probar, a disfrutar de esa nueva fruta, diferente al mes anterior, del árbol de la vida. Y cada sábado adoraremos en la presencia de Dios. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, será el centro de operaciones de Dios de todo el universo. Va a ser como el hotel de todos los otros mundos. Cuando vengan a visitar esta tierra, a ver la obra de Dios, a conocer a los redimidos, se van a hospedar en la ciudad de Dios. El hotel del universo. Pero los santos vamos a vivir fuera de la ciudad. Vamos a plantar viñas, sembrar árboles. Eso me gusta a mí. Y lo haremos por toda la eternidad y no nos cansaremos. Y por tercera vez les repito hoy, lean esta noche si es posible o mañana que no trabajan. Lean el último capítulo del conflicto de los siglos para que queden maravillados de lo que Dios tiene planeado para con nosotros. Se pondrá fin al pecado para siempre y nunca más se va a levantar el pecado en todo el universo de Dios. No se levantará el mal 2 veces, una sola vez. Y eso será garantía para toda la eternidad. Los 6,000 años de pecado de esta tierra, suficiente para que nadie más que quiera rebelarse contra Dios. Y nosotros vamos a ser los testigos por toda la eternidad, los únicos en todo el universo donde entró el pecado fue en esta tierra. Y los redimidos vamos a explicarles a los demás lo que se siente de estar perdido y ser hallado, lo que se siente de ser pecador y ser transformado, y cómo el poder de Cristo hizo eso en nuestra vida. Daremos testimonio por toda la eternidad de lo horrible que es el pecado y de lo maravilloso que es ser salvado. Viajaremos a otros mundos. Sí, los santos de Dios vendrán, representantes de esos otros mundos que hay en el universo que nunca cayeron, van a venir a adorar con nosotros los sábados, en la presencia misma de Dios. Pero también nosotros vamos a poder ir a visitar sus hogares, sus países, sus mundos, sus galaxias. Hoy en día, los astrónomos nos dicen que hay más de 3,5 millones de galaxias
Y cada galaxia tiene trillones y cuatrillones de estrellas, cuerpo celeste. Es infinito. Y eso es lo que los astrónomos han descubierto con sus aparatitos allí, con sus telescopios que no tienen 70 metros de grosor, porque no hay ese tipo de telescopio, pero han descubierto una cantidad de galaxias increíbles. Y andan buscando vida en esas galaxias. El hombre no puede entrar en contacto con esos seres perfectos que nunca pecaron. Pero un día tendremos contacto con ellos. Los conoceremos personalmente y nos van a preguntar muchas cosas. Qué maravilloso será dar testimonio del amor de Cristo. Y no es que ellos no conozcan el amor de Cristo, pero no conocen el mal. No conocen el pecado, no saben lo que es la desesperación, la enfermedad, la separación de la muerte. Nada de eso ellos han experimentado. Nosotros vamos a ser los únicos testigos y testimonios vivientes de todo eso. Vale la pena. Vale la pena seguir luchando aquí. Este mundo ya se está acabando. Miren cómo está. Todo nuestro alrededor se está desmoronando. Ya comenzaron otra vez los fuegos allá por donde yo vivo. Por Jurupa o Jurupa Valley. Anoche estuvieron quemando toda la noche. Ya está el cielo otra vez contaminado, la atmósfera. Pero eso no es todo. Por otros lugares, las inundaciones, cobrando vidas, las matanzas por donde quiera, derramamiento de sangre, crímenes, gente loca que se mete a una iglesia a disparar a los niños inocentes dentro de una iglesia. Todo eso está pasando en esta semana que acaba de pasar. Este mundo está en los estertores de la muerte. Esto se está acabando. No queda mucho tiempo, hermanos. La obra que tenemos que hacer, hay que hacerla pronto. Porque pronto viene la noche en la cual nadie puede obrar. Jesús nos está llamando a compartir con otros estas verdades preciosas. Miren lo que hemos aprendido hoy. Cuántas cosas extraordinarias en un ratito. Y solo apenas comenzamos a tocarlo con los dedos. Démosle gracias a Dios porque Él tuvo a bien revelarnos estas cosas. Nos da su plan para que nos enamoremos del plan que Él tiene y querramos estar con Él toda la eternidad. Vamos a cantar nuestro himno final y entonces vamos a orar de una vez, despedir el sábado que se acaba de poner hace una media hora y luego de la bendición comenzar una nueva semana. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé.
Cuando allá se pase nubes, ¿dónde está? Cuando allá se pase nubes, ¿dónde está? Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase nubes, ¿dónde está? Cuando allá se pase nubes, ¿dónde está? Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase nubes, ¿dónde está? Cuando allá se pase nubes, ¿dónde está? Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Qué hermoso, ¿verdad? Hasta el canto está precioso, como que resumió todo lo que estudiamos esta tarde. Vamos a arrodillarnos para darle gracias al Señor. Amantísimo Padre, bendito Dios. Tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al pensamiento de tu pueblo, son las cosas que tú has preparado para aquellos que te amamos. Cuánto anhelamos que ese día venga pronto, que muy pronto podamos estar para siempre con Jesús. Pero mientras estamos en este mundo de dolor, de pecado, de enfermedad, de sufrimiento, de crimen, de maldad y de muerte, te pedimos, Señor, que nos ayudes a utilizar cada oportunidad, cada minuto que tú nos das para salvar a tantos como sea posible, para hablarles de estas verdades preciosas que tú has dado a tu pueblo. Que se puedan enamorar de ti así como nosotros, para que un día podamos estar juntos en el reino de los cielos. Gracias por este sábado y las horas sagradas que han ido corriendo una tras otra. Ahora que hemos iniciado una nueva semana, lo hacemos junto contigo, tomados de tu mano. No sabemos lo que va a traer esta semana. No sabemos si realmente estaremos aún con vida el próximo fin de semana. Pero una cosa sabemos, que ni la vida ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por estas promesas maravillosas que llenen de gozo nuestra vida y que la esperanza bienaventurada del pronto retorno de Cristo traiga gozo, alegría a nuestro corazón, y esto nos anime a seguir luchando en este mundo hasta un día
alcanzar la victoria y poderte ver cara a cara. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros para un día poderte mirar a los ojos y darte gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.